Jesús sana al siervo del centurión. La última vez estuvimos compartiendo la primera parte de esta historia. Es una historia apasionante, magnífica. Hoy quiero compartirte la segunda parte, lo que quedó inconcluso de esta historia del centurión. Rápidamente, es un centurión romano, un soldado romano de la alta oficialidad, que tiene un siervo muy enfermo al que éste apreciaba porque era un siervo muy fiel, y el carácter de este centurión era diferente a los demás. Era un hombre humilde, un hombre sensible a las necesidades, amaba a la nación judía, que por lo general los romanos la despreciaban. Y envió unos amigos, unos ancianos de la ciudad, a Jesús para pedirle, rogarle que viniese a su casa y sanase al siervo. Y aquí empieza la segunda sección de esta historia. Y quiero recordarte 3 puntos que resaltamos la vez anterior. Lo primero que destacamos es que el centurión oyó hablar de Jesús y en función de eso que había oído, actuó en fe. Lo segundo a destacar es que envió unos ancianos a hablar con Jesús, ancianos del pueblo, lo cual probaba la excelente relación que tenía con las personas del liderazgo de la iglesia. Y lo tercero era la extraordinaria humildad en su vida, ya que envió a Jesús y le rogaba que viniese y sanase a su siervo. Hoy quiero dejarte 3 principios, 3 pasos más de esta historia del centurión. El primero, el pedido del centurión. Siempre estamos en el Evangelio San Lucas, el capítulo 7, en este caso el verso 6. En la historia cuando los ancianos ya hablaron con Jesús, y dice el Evangelio, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, otros amigos. Este centurión estaba lleno de amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora Jesús actuó de manera inmediata para hacer lo que se pedía a favor del centurión. Fue acompañando a los amigos que el centurión había enviado para traerlo y se dirigía a su casa. A pesar de que el centurión se tratase de una persona gentil, es decir, no judía, era un romano. Esto muestra lo impactante que es el amor del Salvador, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando ya se estaban acercando a la casa y no estaban lejos de la casa, el centurión envió otros amigos a decirle al Señor 3 cosas. Presta atención a estas palabras del centurión. Lo primero: Señor, no te molestes. La segunda: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esto resalta aún más el amor del Señor Jesucristo en esta historia. Aunque el centurión no se sentía digno de que Jesús viniera a su techo o a su casa, Jesús sí creyó que era digno de su parte visitar al centurión. Y en la vida de este centurión se ve reflejada muchas veces nuestra propia vida. No somos dignos de ser visitados por Jesucristo, de ser visitados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo. Nadie es digno, aunque el Señor sí
tiene por digno visitarte. Y en este mensaje te está hablando a tu corazón. Tú no eres digno, pero Él viene a tu vida para darte la dignidad que solo la obra de Cristo puede dar. ¿No es impactante esto? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1:5 y después los versos 11 y 12, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué palabra impactante! ¡Qué palabra maravillosa! Así que el centurión dijo, Señor, no te molestes. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Un tercer punto, dijo el centurión, por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti. Esto muestra nuevamente el corazón humilde de este centurión. Recuerda, era un militar de alta oficialidad en el ejército romano. Tenía a su cargo grupos de cientos de soldados. Era una autoridad. Estaban a cargo de las grandes batallas. Normalmente eran rudos y estaban endurecidos. Pero aquí este centurión muestra humildad. Muestra el bajo concepto que tenía de sí mismo a pesar de la elevada posición militar. Y por otro lado, muestra el elevado concepto que tenía de Jesucristo, a pesar de que Jesús estaba en el mundo despojado de su gloria y honor. Uno con gloria y honor, humilde. El otro, grande, pero sin gloria y honor. Y la pregunta es, ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Y cuál acerca de Jesucristo? Te lo repito, ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Y cuál acerca de Jesucristo? Porque la respuesta a esta pregunta muestra cuál es tu verdadera creencia acerca de Jesucristo. Así que aquí vimos el pedido del centurión. Vamos a lo segundo, la fe del centurión. Dice Lucas 7, el verso 8, pero di la palabra, decía el centurión, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Realmente una muestra de una fe extraordinaria. Señor, di la palabra, y mi siervo será sano. El centurión, acostumbrado a manejarse con autoridad, ya que Roma lo investía de la misma, sabía que si daba una palabra, se cumplía.
Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi siervo hace esto y lo hace. Pero a su vez reconocía que Jesús tenía la autoridad de Dios para dar una orden a la enfermedad y que ésta le obedeciera. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ahora Jesús, al oír al centurión dar testimonio de su fe, comparando la obediencia de los soldados y sirvientes que le daban a él a la obediencia que las enfermedades y los males, debían al Señor que tenía en sus manos la vida y la muerte. La Biblia dice en el verso 9 que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ya que el centurión honró con su fe al Señor Jesús, Jesús también honró al centurión, dándose vuelta y mostrándole a la gente que lo seguía que ni aun en Israel había encontrado tanta fe. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice en Juan 12:26, Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, escucha esta palabra, mi Padre le honrará. El Señor nunca deja sin honra a quienes le creen y le sirven de puro corazón. La fe del centurión. Y lo tercero, finalmente, el premio a la fe del centurión. Y dice el verso 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La sanidad fue rápida, inmediata y completa. Cuando los que habían sido enviados por el centurión a hablar con Jesús volvieron, el siervo ya estaba sano. De este modo Jesús mostró que no hay favoritismos en su misión. La Biblia dice en Hechos 10, 34, 35, Pedro hablando a otro centurión romano, dice entonces Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción, es decir, diferencias de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Finalmente, es muy probable que este centurión haya creído en Jesús como el Señor de su vida. Recuerda, Dios honra a los que le honran. La pregunta es, ¿le honras tú con tu vida? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta historia magnífica de la sanación del siervo del centurión. Gracias por la fe de este hombre, de un gentil que confió en ti, en tu poder y en tu gloria para hacer cosas maravillosas aún a la distancia. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Señor, bendice cada vida y corazón que escucha y recibe este mensaje. Que en ellos nazca esa fe robusta a tu palabra, Señor. Y que puedan creer en ti como el Salvador y el Señor de sus vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y que el Señor
te bendiga realmente mucho. Amén.